Gracias a todos los que están aquí en la iglesia acompañándonos y a los que están a través de YouTube y del Zoom. Una vez más, es un privilegio para mí poder traer la palabra de Dios. Y hoy les traigo un tema que nos va a ayudar a reflexionar, donde podemos ver que Dios se manifiesta de una manera especial. El tema lleva como título Sanidad y Fe. Y es cierto, debe haber una combinación de fe y sanidad para que Dios pueda responderle. Hoy vamos a ver la manera en que Dios quiere que oremos para poder recibir sanidad de parte de ellos. Yo le digo la verdad, aquí en la iglesia yo tengo varios médicos y les voy a decir algo. La gente se afana por tener dinero, por tener comodidad, y eso no está mal. Pero le voy a decir algo, la mejor riqueza que usted puede tener es salud. Si usted está saludable, usted es millonario. Porque hoy en día vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de enfermedades. Muchísima gente se gasta lo que gana en médicos. Y hay infinitas enfermedades que están contaminando toda la población mundial. Ahora, ¿dónde está nuestro plan? Nuestro plan es servirle a Dios, obedecer su palabra y aprender a orar de tal manera que la oración sea efectiva. Por eso le puse el título de Sanidad y Fe al tema de esta mañana. Y yo sé grandemente que hay personas que no reciben la sanidad porque no saben pedir. No es que Dios no se la quiere dar, es que no saben pedir como Dios establece en su palabra. Pedir con sabiduría y pedir con la dirección de Dios. Dios, cuando estuvo aquí en la tierra en representación de su Hijo, demostró que Él se preocupaba por la sanidad espiritual y la sanidad física de la persona. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces, este pasaje de Jeremías, que fue la lectura bíblica, nos dice bien claro que el profeta le clamaba al Señor. Vamos a repetirlo nuevamente. Dice el versículo 14: sáname, Jehová, y quedaré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aquí, si ustedes notan, el profeta Jeremías le dice al Señor que quiere que lo sane. Y una vez que lo sane, quiere que lo salve. Y una vez que lo salve, entonces dice: tú serás mi alabanza. O sea, ¿cuántos de nosotros alabamos a Dios cuando Dios nos cura de una enfermedad? ¿Cuántos de nosotros alabamos a Dios cuando sentimos en el corazón que somos sanos? No por obras, sino porque ya el Señor lo prometió. Entonces, cuando el profeta pide esa combinación de sanidad y salvación para poder alabar a Dios, nos damos cuenta que el profeta estaba en el canal indicado que Dios establece. Vamos a ver otros ejemplos bíblicos. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 11, que nos dice ahí la palabra de Dios. En el libro de Marcos capítulo 11 y el versículo 24. 11:24 del libro de Marcos. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y qué cosa, y os tendrá. Aquí vemos también un detalle interesante que Jesucristo plantea. Todo lo que yo pida en oración lo voy a tener y lo voy a recibir, sí. Ahora hay una condición. Usted tiene que tener fe. Cuando usted le pide a Dios algo en oración, tiene que tener fe de que Dios le va a responder. Porque si no, entonces la fe no puede mover a Dios a hacer el milagro. Vamos a ver una historia que se encuentra en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8. Una historia muy conocida, pero quiero traer unos detalles aquí que son muy interesantes. Lucas, capítulo 8, verso 43 hasta el 48. Lucas 8, 43 al 48. Y mientras la multitud le oprimía, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se les acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre
Entonces dijo Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban. Y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nótese que aquí en esta historia debemos destacar el hecho de que aunque Cristo curó a la mujer, Él mismo confiesa que fue la fe de ella que la sanó. ¿La fe de quién? De ella en Jesús. Pero dice: tu fe te ha salvado. ¿Ven la combinación? Dios quiere darte sanidad espiritual y también quiere darte salvación eterna. Entonces esa combinación va unida al hecho de que tú crees en Dios y tengas fe. ¿Por qué el Señor dijo: de mí ha salido toque divino? Porque el Señor sabía distinguir entre un empujón o un toque físico a un toque de sanidad. Por eso los discípulos se sorprenden: maestro, pero con esta multitud cualquiera te puede tocar. Y dijo: no, de mí salió toque divino. Entonces la mujer salió, testificó ante el pueblo lo que el Señor había hecho por ella, e indudablemente que la curó. Ahora, ¿cuál es el detalle que debemos destacar aquí? Número uno, ella fue al encuentro de Jesús. Si tú no vas a un encuentro con Dios, Dios no te puede curar. Y tú me dirás: pastor, pero ¿dónde está Jesús para yo ir a tocarle el manto? No, tú no tienes que ir a donde está Jesús físicamente, pero tú puedes ir a donde está Jesús espiritualmente. Jesús ahora mismo, de acuerdo a la Biblia, está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. ¿Y cómo yo llego allá? A través de la fe, a través de la oración. Yo llego hasta donde está mi maestro, en el santuario celestial. Entonces ella vino ante el maestro. Primer paso: si tú tienes un problema o tú tienes una enfermedad, tu primer paso es venir al Señor. Y una vez que tú vienes al Señor, entonces tú conversas con Él. En este caso ya no pudo hacer más nada que tocarlo, porque es que no la dejaban llegar con la multitud. Y ella dijo: si tan solo toco el manto de su vestido seré sana. Miren qué fe tenía esta mujer, que con solo tocar el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Ni siquiera ella esperaba que Jesús le dijera: ven acá, ¿qué te pasa? Y ella dijo: mira, Señor, tengo 12 años con una menstruación que no se me quita, y me he gastado todo mi dinero en médico y ahora no tengo nada. Es más, he ido hasta curanderos y he bebido muchísimas cosas, Señor, 12 años. ¿Sabe qué me pasó? Mi familia me echó de la casa, me llamaban inmunda, mi esposo me dejó, 12 años que no me toca, los hijos no me quieren. ¿Qué tú puedes hacer por mí? No, Señor, esa conversación, aunque se pudo dar, no se dio. Porque ella simplemente dijo: si toco el manto, el borde de su vestido, de su bata, como usted quiera llamarle, seré sana. Y entonces salió que virtud de sanidad de un Dios santo, de un Dios consagrado. Y dijo: alguien me ha tocado. Pero este fue un toque de fe, hermano, este fue un toque divino. No fue un toque físico. Y Jesús le dice a esta señora: tu fe te ha salvado. ¿Y por qué Jesús no le dice: tu fe te ha sanado? Porque el Señor le dio las dos. Le dio la sanidad física y le dio la sanidad espiritual. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hoy en día. Tú que me estás viendo a través de YouTube o del Zoom, tú necesitas que Dios te dé la sanidad espiritual y la sanidad física. Pero tú tienes que venir a Él. Tienes que venir a Él, entregarle la vida a Él, confesar tu pecado para que Dios te pueda bendecir. Ahora, hay algunas instrucciones que yo le he traído para que la oración sea efectiva. Recuerden que el tema lleva como título sanidad y fe. Entonces, para usted tener sanidad, tiene que tener fe. Pero para tener fe, tiene que llevar algunos pasos que yo le he traído en esta ocasión. Número 1. Cuando vamos a orarle a Dios, debemos hacerlo con humildad. Un corazón egoísta, Dios no responde. Un corazón orgulloso, Dios no responde.
Y Él sabe si tú estás hablando la verdad o no, porque Él te conoce antes de lo que tú le vas a decir. Por lo tanto, lo primero es humildad. Reconocer que somos incapaces de curarnos por nosotros mismos y que necesitamos al Señor. En segundo lugar, aparte de orar con humildad, debemos que orar con perseverancia. Y aquí viene algo importante. Hay mucha gente que le piden a Dios por algo. Y si a los 3 días Dios no ha contestado, sueltan eso. Entonces, ¿cómo es que tú quieres que...? Yo le voy a decir la verdad, yo tengo años pidiéndole un asunto al Señor y todavía no me lo ha dado. Ahora, ¿por qué yo no dejo de orar? ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Lucas, ahí mismo, pero en el capítulo 18. Le voy a decir por qué todavía yo sigo orando a que Dios no me ha contestado. Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué vemos aquí? Vemos una viuda que el juez no quiere hacerle justicia, pero ella insistía tanto con él y todos los días iba a los tribunales: hazme justicia porque la ley dice que tú tienes que hacerme justicia. Y un día el juez dijo: mire, yo no creo en Dios ni nada, pero esta viuda me tiene al volado, tengo que hacer justicia para salir de ella. Así que un día ese juez perverso y malvado le hizo justicia a la viuda. Ahora, ¿por qué el Señor dice aquí sobre la importancia de orar y perseverar? Porque si la viuda hubiera dicho: no, ese juez no quiere saber de mí, él no me va a hacer justicia, yo voy a soltar esto y no vuelve más, el juez no le hubiera hecho justicia. Pero ¿por qué Jesús trae esta palabra? Jesús dice: si ese juez malvado le hizo justicia a la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Entonces el paso número 2 era perseverancia en la oración. Usted tiene que orar hasta que sucedan 3 cosas. ¿Cuáles son? Sí, no y espera. Eso que yo le tengo al Señor hace varios años, yo estoy esperando. ¿Por qué no me ha dicho ni sí ni no? Porque yo estoy esperando hasta que Él me diga sí o no. Entonces, la perseverancia en la oración es el segundo paso. El primero es la humildad, humillarlo ante nuestro Dios, confesarle todo. El segundo es decirle las cosas como es, pero aquí también hay que perseverar. No te des por vencido, no te preocupes por el tiempo que tú tienes orando, no sueltes la oración y mantén la fe. Paso número 3, orar bajo la dirección de Dios. ¿Por qué muchas veces Dios no nos contesta la oración? ¿Por qué? Porque oramos de una manera egoísta y así Dios no nos va a responder. Necesitamos orar en la misma línea de Dios. ¿Y cómo ora Dios? ¿O quiere que nosotros oremos con Él? Bueno, Dios quiere que oremos pidiendo cosas que convengan, no lo que no conviene. Vamos a ver qué dice Santiago en el capítulo 4. Libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 3. Para que ustedes vean la importancia de pedir en la misma dirección de Dios. Recuerden, paso número 1, humildad. Paso número 2, perseverancia. Paso número 3, pedir bajo la dirección de Dios. Y ahí en esa parte yo incluyo la dirección del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo en la oración, necesita ponerlo, porque el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones al cielo con un vocabulario que Dios lo puede entender. Entonces Santiago capítulo 4 verso 3 dice: pedid, pero no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuánta gente ustedes han visto en la calle que dice: yo quisiera que Dios me dé el premio, que me dé la lotería? Eso nunca va a suceder, porque Satanás es quien da el premio. ¿Me está escuchando usted? Usted que está atrás de YouTube, escuche esto. No importa si usted tiene una iglesia o no. Y usted me dice: pastor, por yo lo saqué. Pero una vez yo se lo pedí a Dios. ¿Usted cree que fue Dios que se lo mandó? Dios está en contra de los juegos de azar en todo el sentido de la palabra. Él dice en la Biblia: el que no trabaja, que no coma. Por lo tanto, Dios no te puede dar un dinero que tú no lo has trabajado. Entonces, ¿quién lo da? Satanás lo da. Entonces dice aquí Santiago que Dios no te contesta la oración porque tú pides mal para tu propio deleite. Esa oración Dios no la va a contestar. Señor, yo me quiero sacar el premio, me quiero sacar el otro. Señor, yo quiero tal cosa, y nada más pidiendo cosas materiales. Y lo espiritual, ¿dónde está? Dios no te va a responder así. Por eso muchas veces Dios no te responde.
tengo tiempo orando. Es que si tú no oras en la misma dirección que dice la Biblia, Dios no te puede contestar. Y en ninguna parte de la Biblia dice, ora para que el Señor te dé el loto, la lotería, o como usted quiera llamarlo en el país donde usted vive. En la Biblia Dios no manda eso. Dios dice que cada uno tiene que trabajar y con el sudor de su frente comprarse las cosas. Dios bendice el dinero que usted trabaja sudado. El que se consigue por izquierda haciendo negocio malo, Dios no lo bendice, aunque usted lo disfrute, pero no tiene la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es el paso número 4? Orar sin temor y orar sin miedo. Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 9 ahora. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 9? Mateo capítulo 9 y los versículos 27 al 30. Mateo capítulo 9, versículo 27 hasta el 30. ¿Qué dice? Vamos a ver aquí. El 27 dice: cuando salió Jesús, lo siguieron dos ciegos diciéndole a gritos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente que no se lo dijeran a nadie, pero cuando salieron divulgaron la fama de él por toda la tierra. Estos dos ciegos no tuvieron ni miedo ni temor de decirle al Señor lo que querían. Y Jesús le preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo devolverle la vista? Sí. Entonces el Señor lo tocó y le devolvió la vista. Ahora, ¿en qué desobedecieron ellos a Dios? Jesús les dijo: no le digan a nadie este secreto de este milagro que yo le he hecho. Pero ellos desde que salieron comenzaron a decírselo a todo el mundo. Jesús lo entendió, hermano. ¿Cómo es que si yo estoy ciego y tú me devuelves la vista, yo me voy a quedar callado? Ahora, ¿por qué Jesús le dijo que se callaran? Porque todavía el ministerio de Cristo en la tierra no había finalizado y Jesús no quería que se alborotara la gente. Pero qué va, vino una multitud donde Jesús a buscar que lo curara. Entonces vemos aquí que usted tiene que orar sin temor y sin miedo. Decirle la cosa al Señor cómo va para que Dios pueda bendecirle. Ahora bien, a la gran mayoría de nosotros nos gusta que Dios nos responda a las oraciones. Vamos a ver lo que dice Salmo 34:15 con referencia a eso. Claro, yo soy uno que me gusta que Dios me responda, pero cuando Dios se coge su tiempo, no debemos desesperarnos. Salmo 34:15 dice aquí: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos ¿a qué? Al clamor de ellos. ¿Qué dice aquí? Salmo 34, versículo 15, que los ojos de Jehová y sus oídos están atentos para el justo. O sea, habla todo el mundo que el Señor oye. Una gente que anda haciendo maldad y acabando con media vida, papá Dios no lo escucha, a menos que le pida: perdóname, Señor. Dios escucha a los justos, Dios tiene los ojos sobre los justos y también sobre los impíos, pero a ellos les pagará al tiempo de Jehová. Así que, ¿escucha Dios nuestras oraciones? Sí, Él escucha. Sus ojos están atentos a nosotros y sus oídos también. Por lo tanto, tenemos que orar. ¿Qué dice Romanos 8:28? Un pasaje que conocemos, pero por respeto a los que están a través del YouTube y el Zoom, tengo que buscarlo. Romanos 8:28. ¿Qué dice ahí? Siguiendo la misma línea de los hijos de Dios. Escuchen que en el versículo anterior Dios ve y escucha a sus hijos, a los justos. Entonces Romanos 8:28, ¿qué dice? Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28 me dice a mí que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y la pregunta del pastor: ¿y las malas me ayudan a bien? Sí. Dios convierte las malas en buenas cuando tú le eres fiel. Si Dios te ha llamado, en el camino va a proveer las herramientas necesarias para que tú salgas victorioso.
A los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me llegó una enfermedad, Dios sabe por qué la permitió. Perdí mi empleo, Dios sabe por qué lo permitió. Tengo problemas en mi hogar, Dios sabe por qué lo permite. Pero Dios dice que si tú eres fiel, la enfermedad se va. El trabajo vuelve y tu hogar es restablecido como Dios manda. Pero tiene que tener fe, tiene que obedecer y tiene que cumplir estos requisitos que Dios manda. ¿Qué es la fe? Bueno, en Hebreo 11:1 dice que es la fe, el creer en Dios, es por la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de aquello que no se ve. Fe, tú crees que tiene algo en la mano que todavía no lo tiene. Eso es fe. Fe, tú crees que Dios te va a curar, que no te ha curado todavía. Fe, tú crees que va a conseguir un empleo mejor que el anterior porque le fuiste fiel a Dios y te votaron. Eso es fe. Fe es creer que tú vayas al consulado y vas a conseguir visa de paseo porque Dios quiere que tú vayas a conocer Estados Unidos o otro país de Europa. Fe es creer en lo que tú no tienes para cuando te llegue tú digas, Dios escuchó mi oración, Dios me contestó. Eso es fe. E indudablemente tú y yo tenemos que tomar eso en cuenta. Ahora, hay un pasaje que me llama la atención, me gusta. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 41. Qué pasaje más hermoso, qué promesa tiene Dios para ti, para mí. Isaías 41, versículo 10, muchos se lo saben, pero tengo que leerlo. Isaías 41, 10, ¿qué dice? En esta Biblia, Reina Valera dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted quiere un versículo más prometedor que eso. El Señor te dice: no temas, no desmayes. Y es verdad, Dios sabe que a veces queremos soltar la toalla y decir: Señor, ya yo no voy a insistir más en esto. El Señor dice: no temas, no desmayes, que yo soy tu Dios. Te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Recuerden que la derecha simboliza el poder. La derecha, la mano derecha simboliza el poder. Y aquí vemos cómo Dios dice: yo te voy a sostener con mi mano, con mi justicia, con la diestra. No debemos temer, hermanos. Ya leímos anteriormente que cuando oremos no debemos tener ni miedo ni temor. Pero aquí Isaías me dice que Jehová nos manda teniendo un mensaje: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te voy a sostener con mi mano derecha. Así que si tú estás pasando en este momento por una situación difícil que yo no conozco, pero Dios sí sabe, este versículo es para ti. No temas, no desmayes. Dios te sostiene con su mano derecha. Tienes que confiar en Él. Y aquí vamos a incluir la fe nuevamente en este versículo. Tú tienes que creer por fe que Dios te sostiene con su mano derecha. Que Él te dice que no desmayes, que no temas lo que te venga, porque Él te va a sostener. Yo creo profundamente en ese versículo. Dios desea darnos lo mejor que nos conviene, hermanos. Así que cuando estamos hablando de sanidad y fe, debe haber una combinación. Ahora escuchen esto. Hay enfermedades que nos llegan, ¿no? Pero hay otras que no las buscamos nosotros. ¿Y qué hacer con ellas? Bueno, yo sé que hay un Dios tan misericordioso que sea que tú te la buscaste o que llegue ahí te va a ayudar. Pero escuchen esto. Debemos aprender a evitar enfermedades en nuestra vida. Como le dije al principio, la mayor riqueza que usted puede tener es la salud. Olvídese, conocí ejemplos, no puedo mencionar el nombre porque ustedes saben que este es un tema que va a las redes sociales, entonces uno si menciona nombres se puede encontrar una demanda. Pero conocí a una persona multimillonaria que estaba dispuesto a pagar 1 hora de su vida. Tenía un cáncer de páncreas. Y él dijo: con todo el dinero que tengo estoy dispuesto a pagar 1 hora de vida. Y nadie se la pudo vender. Ni el mejor médico del mundo se la podía garantizar. ¿Por qué? Porque el único dador de la vida es Jehová.
El único que te puede prolongar la vida es Jehová. Recuerden el caso de Ezequías. Tenía una enfermedad en los pies, incurable. Y él le mandó a decir con el profeta, dile al profeta Ezequías que prepare su casa, que va a morir. Escuchen esto. Y el profeta fue y le dijo, rey, dice Jehová que prepare tu casa, que va a morir. Cuando Ezequías escuchó eso, en vez de quejarse, ponerse a llorar o lamentarse, se fue al templo y de rodillas dijo, Señor, tú sabes cómo yo te he servido a ti desde mi juventud. Y comenzó a decirle cosas que Dios sabía, pero Ezequías oró con fe y con el corazón en la mano. Comenzó a llorar. El rey de todo el pueblo de Israel se puso como un niño delante del rey de todo el universo. Y no había salido el profeta del palacio cuando le dijo el Señor, devuélvete. Y el profeta se devolvió. Y le dijo, el Señor ha escuchado tu oración. Y no solamente te va a curar los pies, sino que te va a llegar 15 años más de vida. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el método de Dios para curar al profeta? Le dijo que hiciera una pasta de higos y se la colocara en los pies. Pero realmente ustedes creen que fue los higos que lo curaron. Bueno, ese fue el método que el Señor usó, pero quien lo curó fue el mismo Jehová. Entonces, ¿por qué yo le digo esto a ustedes? Porque para Dios no hay caso difícil. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes, pero para Dios no hay caso difícil. Dios está dispuesto a curarte ahora sin importar tu situación. Y aquí estamos hablando de un tema de sanidad y fe, pero puede ser otro el problema tuyo. Aún así Dios está en la mejor disposición de ayudarte. Pero tú tienes que tener fe. Una fe poderosa en que Dios hará contigo lo que para ti parece imposible, pero que para Dios es posible. No hay una enfermedad en este mundo que Dios no pueda curar. No la hay. Pero también podemos pensar, ¿por qué a veces Dios no me cura? Y yo he luchado con este versículo. El apóstol Pablo tenía un problema en la vista, como resultado de su encuentro con el Señor camino a Damasco. Es decir, Pablo nunca más pudo ver bien después de ese encuentro. Recuerden que él quedó ciego. En ese encuentro con Jesús él quedó ciego, pero después el Señor mandó un siervo de él para que le devolviera la vista a Pablo, pero Pablo nunca más pudo tener la vista sana. Entonces Pablo muchas veces le dijo al Señor, Señor, cúrame, que tengo problemas con la visión. Y fue tanta la insistencia de Pablo, que ¿sabe lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No me vuelvo a hablar más del asunto. Usted diga, pero ¿cómo es posible? Sí, Dios, que tiene el poder para curar, no quiso curar al apóstol Pablo porque solo lo sabe Dios. Y le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces este es un versículo que se aplica a aquellos que tienen una enfermedad y todavía Dios no lo ha curado. Dios le ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Todavía no es tiempo de que yo te cure. La Biblia no menciona si el Señor al final curó a Pablo, pero Pablo se pasó toda la vida con ese problema en la vista. Y yo me puedo identificar con Pablo en ese sentido. Yo nací con un problema de miopía y a medida que está pasando el tiempo estoy viendo menos, a tal punto que ya no manejo de noche. Y yo le he orado a mi Dios que me cure la vista. Y la respuesta que yo escucho hasta ahora es, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No sé si me la va a curar. Le doy gracias que puedo ver a través de los lentes, pero no sé si Él me la va a curar. Ahora, ¿me voy a molestar con papá Dios por eso? No, Dios te cura si Él quiere. Y si Él no te quiere curar, tú no tienes por qué cuestionarlo. ¿Por qué tú no me curas? Si curaste a la hija de fulano. Es que Dios tiene un caso para cada uno de manera diferente. Si Dios quiere, te cura ahora mismo. Y si no te cure, porque tiene un plan contigo.
Por eso le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y me gusta cómo le habló. Le dijo a Pablo, mira Pablo, no me hables más de ese asunto. Así le habló, no me vuelva a hablar más del asunto. Mi poder se perfecciona en la debilidad, bástate mi gracia. No te tengo con vida, así que tranquilo. Entonces yo puedo deciros lo que están a través de YouTube o del Zoom. Si están pasando una situación, ya yo le mencioné la mía de la vista, pero si usted está pasando una situación de un cáncer, de cualquier tipo de enfermedad, siga orándole a Dios, siga orando con fe, pero si Él no responde, aplique este versículo a usted. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora yo te pregunto, ¿qué tú quieres? Como ha pasado con muchos. Que el Señor te cure y después con el tiempo tú te vas y te sales de la iglesia, del camino del Señor y te pierdes. O que el Señor te deje ahí y tú te mantengas en la iglesia y cuando Él venga tú te salvas. No me responda a mí, respóndele al Señor. ¿Cuál de las dos opciones tú quieres? Sí, Señor, cúrame y después que te ves sano, te crees más joven de la cuenta y te vas para el mundo. Y viene y te llega la muerte y te perdiste. O tú prefieres que el Señor te deje con la enfermedad y que tú vayas al cielo. Eso no quiere decir que el Señor te cure de la enfermedad y que tú sigas en iglesia. No. El Señor te puede curar y tú puedes seguir sirviéndole a Dios. Entonces hay varias opciones. Te vas, te pierdes, te sana, te queda. O no te sana y te queda. Varias opciones. Lo que yo te quiero decir aquí en esta oportunidad es que la combinación de sanidad y fe tiene que ser de una manera práctica. Si tú quieres que Dios te sane, tienes que tener fe. Y si tú tienes fe, Dios te sana. Vimos los ejemplos bíblicos, aquí hay más ejemplos bíblicos, pero yo les mencioné eso. Ahora, no olviden el pasaje del apóstol Pablo, porque en mi vida está trabajando ese pasaje. Señor, ¿por qué tú no me curas? Yo no sé por qué no me quieres curar. Pero Él me dice, bástate mi gracia. Ahora, ¿dónde está Pablo? Pablo tiene la lista de los que van para el cielo. Nada más está esperando a Jesucristo. Entonces aquí yo quiero destacar que más que preocuparnos por la sanidad física, preocupémonos por la sanidad espiritual. Porque tú puedes ser salvo aún estando enfermo físicamente. Pero si tú estás enfermo espiritualmente no te vas a salvar. No hay manera de que Dios te salve si tú no estás en comunión con Él y su santa palabra. Entonces hay muchos cristianos que han bajado a la tumba enfermos, pero están en la lista de los que se han sellado para vida eterna. Porque su vida espiritual se mantuvo siempre saludable, nunca se apartaron del Señor, a pesar de todas las pruebas que pasaron. Por eso Dios va a transformar a los que vayan al cielo. Dios no quiere gente enferma en el cielo. Al cielo van a entrar las personas sanas. Y para eso hay un proceso de los 1000 años. 1000 años de paseo. ¿Usted se imagina 1000 años? ¿Para dónde vamos, pastor? La Biblia establece que vamos a conocer otro mundo que no han caído. Seres vivientes en otro mundo que no han caído. Y después de 1000 años, ¿por dónde vamos? Volveremos a la tierra renovada, aquí a vivir por toda la eternidad. Pero ya habrá desaparecido el pecado, habrá desaparecido el autor del pecado, habrá desaparecido todo lo que le dieron la espalda a Dios. Y comienza entonces una nueva era, como la tenía establecido en un principio el Señor, donde los hombres vivirán para siempre sin el pecado. ¿Tú quieres estar ahí? Bueno, pues haz planes. ¿Qué debo hacer? Lo que establece la Biblia: confesarle tu pecado al Señor, arrepentirte y bautizar. Cuando tú des esos 3 pasos, entonces caminar con fe. Y no importa si ven enfermedad o no, si lo que te suceda, tú te mantienes fiel. El reino de los cielos es para los valientes, dice Jesucristo, y solo los valientes lo arrebatan, porque hay que tener valor para decirle no al mundo y sí a Cristo. Hay que tener valor para yo dejar de hacer algo que me gusta para servir al Señor. Yo conozco personas que comen de todo, sabiendo que hay cosas en la Biblia que Dios la prohíbe. Ellos comen de todo, entonces para ellos el apetito es su Dios. Y solo menciono ese caso porque hay mucho. Ahora, si tú estás sano físicamente, alaba a Jehová.
porque te ha dado la mayor bendición. Y si tú estás sano espiritualmente, ahí es que tú debes de alabarlo. Por eso finalizo con el mismo versículo que comencé, Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, que voy a finalizar, 17:14. Jeremías 17:14. El profeta lo pidió y tú y yo también tenemos que pedirlo. Jeremías 17:14. ¿Qué le dijo Jeremías al Señor? Jehová, esperanza, 14, sáname Jehová y quedaré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Que este sea el versículo con el que tú te quedes en el tema de esta mañana. Clama a Jehová y dile: Señor, sáname, Señor, sálvame, para yo poder alabarte, para yo poder glorificar tu nombre. Y si no será así, entonces tú vas a aplicar el de Pablo, donde el Señor te dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos que este mundo está lleno de pecado y por ende de muchas enfermedades. Es posible que mi enfermedad me la busqué yo o me llegó sin yo buscarla, pero aún así tengo esperanza en Cristo Jesús. Sáname, Señor, espiritualmente y sáname físicamente. Ayúdame a entender cuál es el plan que tú tienes para mí en esta vida. Y si no se da el caso de sanidad física, entonces dame la sanidad espiritual, porque con esa sí puede entrar el reino de los cielos. Si estoy orando para alguien que esté en YouTube o a través del Zoom o aquí en la iglesia con un problema de salud, yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesucristo tú pases tu mano de sanidad sobre esa persona y le dé fortaleza, le dé fe, le dé esperanza y confianza en ti. También puedo pedirte, Señor, una oración por todas aquellas personas que tienen un pedido especial, pero que no se atreven a decirlo. Tú sabes cuáles son, Señor. Ayúdale en su vida personal, ayúdale con su familia, con su trabajo, con sus hijos. Permite que puedan progresar, pero que al final entiendan que tú debes ser el primero en sus vidas. Gracias por todo, Señor. Te pedimos también una bendición por este ministerio, que más personas vengan a los pies de Cristo Jesús y que este tema pueda llegar a muchas almas para prepararse y vivir con nosotros en el reino de los cielos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.